El mercado espera que el euro siga bajando y que esto ayude a la recuperación en el corto plazo, pero la sostenibilidad de las políticas monetarias del Banco Central Europeo está todavía por ver. Hablamos de ello con Alexis Ortega, de Finagente. Alexis Ortega, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy queremos hablar sobre el euro, que viene cayendo en los meses de verano, ha acumulado una caída importante. ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Hombre, primero yo creo que con el euro lo que hay es una política evidente de debilitamiento del tipo de cambio orquestada por parte del Banco Central Europeo. ¿Hasta dónde puede llegar? La verdad es que es difícil buscarle un nivel, pero desde luego a todo el mundo se le plantea la idea de ese famoso 1,20 como zona de correcta valoración del euro. Lo que pasa es que va a depender un poco de los propios objetivos y del éxito de esta estrategia por parte del Banco Central Europeo. Pero yo creo que esa zona pues, podría ser un objetivo inicial, yo creo que en el que la situación podría moderarse algo más. Yo el otro día ya llegué a escuchar que esto es solo el principio y que va camino de la paridad con el dólar. ¿Crees que es posible un escenario así? En los mercados prácticamente casi todo es posible, lo único que pasa es que yo creo que hay una cierta situación por parte del euro que le hace tener dificultades para mantenerlo, y yo creo que es más bien una estrategia de corto plazo por parte del Banco Central Europeo, en el sentido de que prácticamente todas las medidas articuladas por parte del Banco Central Europeo o recomendadas a estos países que han sido intervenidos, de alguna manera muchas de ellas han ido encaminadas a hacer una devaluación interna, que ha provocado, entre otras cosas, una cierta ganancia de competitividad, ha provocado un superávit comercial en algunos países, un superávit por cuenta corriente de una manera muy importante. Hay que tener en cuenta que Alemania, por ejemplo, tiene un superávit por cuenta corriente del 7% o casi 8%, Holanda lo tiene más allá del 10%, España prácticamente está equilibrada. En conjunto, la Unión Europea tiene un superávit por cuenta corriente alrededor del entre el 2 y el 3%, son 230.000 millones de euros, y desde luego pretender que una zona con un tipo de cambio tan alto, con un superávit por cuenta corriente tan alto y con un euro que además se ha producido con un euro que no ha estado en 1,20, sino que ha estado prácticamente de media en 1,30, necesita una gran devaluación, me parece un poco que no tiene mucho sentido, aparte de que la inflación en Europa es relativamente baja y eso permite una cierta ganancia de competitividad. Por lo tanto, de alguna manera, para debilitar al euro ha habido que tomar decisiones concretas por parte del Banco Central Europeo, puesto que ni siquiera ha bastado una cierta sensación de cambio en las políticas monetarias a ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, en este entorno me parece como muy difícil llegar a la paridad, dado que entonces el superávit por cuenta corriente de la Unión Europea podría prácticamente llegar a unos niveles que podrían considerarse como un muy fuerte desequilibrio, y habría por parte de otros una cierta presión para que eso se recondujera a través de un tipo de cambio algo más fuerte. Y luego, adicionalmente, un dólar que se fortalece, unas materias primas que caen, de alguna manera será un efecto deflacionario en Estados Unidos que podría llevar también la inflación a la baja, porque hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo también está presionando a la baja al euro para generar inflación. Pero claro, si son otros los que se aprecian, pues la deflación se le exporta a ellos, y por tanto de alguna manera podría crear problemas a nivel internacional que haría incompatible un tipo de cambio de la paridad. ¿Crees que puede ser una medida que definitivamente le dé impulso final a la recuperación en Europa en general y en España, o puede ser una ayuda importante? Vamos a ver, un tipo de cambio que se debilita, desde luego lo que te permite es tener una cierta ganancia de competitividad a efectos de que los precios pueden bajar con respecto al exterior. No sé si es una política adecuada a medio plazo para resolver el problema que tenemos a nivel mundial. Creo que en Europa es necesario hacer una serie de reformas que no solo deben ir encaminadas hacia la reforma de los mercados laborales, sino sobre todo a la reforma de los mercados de servicios que permitan tener una mejor recolocación de los factores productivos y que podamos producir algo mucho mejor. La verdad es que a corto plazo siempre una devaluación es positiva, pero yo creo que, y sobre todo la población, de alguna manera está desconcertada por la cantidad de medidas que se ha estado fabricando en estos últimos 7 años, y realmente después de 7 años de crisis todo el mundo se planteaba de que esto podía estar resuelto, y la verdad es que la población está pidiendo una cierta narrativa de una solución que sea una solución a medio plazo para salir de una situación como esta, y desde luego un tipo de cambio débil no es una solución acorde a una narrativa de medio plazo. Hay que tener en cuenta que la ganancia de competitividad no solo tiene que ser a través de un tipo de cambio débil o de unas rebajas salariales, sino que también se consigue
una muy buena competitividad con unos costes energéticos más bajos, por lo tanto hay que hacer reformas en los sectores energéticos, con una asignación de los recursos más adecuada a las ventajas competitivas de Europa, y ahí no se ha hecho mucho, y sobre todo que todo esto se tiene que hacer con unos costes de capital bajos, y de tener unos costes de capital bajos necesariamente está ligado con una divisa fuerte. Por lo tanto, si usted me pregunta si va a tener éxito, pues posiblemente en el corto plazo puede tener una solución, pero yo creo que las sociedades o la población mundial está pidiendo algo más estructural, un cambio que nos acerque a la nueva economía del siglo XXI con nuevos elementos que son los BRICS en el escenario económico, y por tanto deberíamos ir buscando soluciones que nos resuelvan el problema a corto, que como solución a corto puede tener su cierto éxito, pero que requieren una solución a medio, y es ahí donde están fallando prácticamente no solo los economistas sino los políticos. ¿Qué efecto crees que puede tener el programa de compra de activos que recientemente anunció Draghi, del que va a dar más detalles ahora en octubre sobre el euro? El efecto va a ser depreciador, y además es que su objetivo es precisamente generar más liquidez en euros en el mercado para que al final, habiendo más oferta y la misma demanda, pues el precio obviamente acabe debilitándose. De hecho, incluso ya el hecho de que la subasta primera de los LTRO no haya tenido el éxito que no ha tenido, va a obligar al Banco Central Europeo a ser mucho más proactivo. Es decir, hasta ahora el Banco Central Europeo ha contado con la colaboración de los bancos para ampliar su balance, que fue lo que pasó en el 2012, hizo los 2 LTRO y se amplió el balance en 1 billón, llegó prácticamente a los 3 billones, pero a partir de ahí el sistema financiero ha ido devolviendo todos esos LTRO y por lo tanto de alguna manera ha ido reduciéndose casi su balance cuando en el fondo a lo mejor no quería. Ha hecho un nuevo LTRO, que ahora son los LTRO a largo plazo, y la verdad es que la demanda ha sido escasa y no se ha llegado a ese objetivo que tenían entre 100.000 y 200.000, sino apenas han sido 85.000, poco más de 85.000. Por lo tanto, de alguna manera significa que si el Banco Central Europeo quiere ampliar su balance va a tener que ser activo, y la única manera de ser activo no es hacer una subasta y que los bancos acudan a ella, sino sencillamente comprar. Por lo tanto, va a tener que ser las medidas más efectivas sobre el tipo de cambio, van a ser las compras de ABS, e incluso si luego la subasta de LTRO de diciembre no tiene éxito, tendría que en algún momento incluso llegarse a plantear romper ese tabú que en Europa existe de la compra de deuda pública, puesto que yo creo que el objetivo es ampliar el balance hasta los 3 billones y con eso debilitar el tipo de cambio. Hay quien espera que este QE europeo, al estilo de la Reserva Federal norteamericana, llegue más pronto que tarde. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Crees que finalmente va a depender muy mucho de la subasta de diciembre? De luego, si la subasta de diciembre tiene los mismos resultados de la subasta de la semana pasada, pues prácticamente yo creo que está sobre la mesa clarísimamente hacer algún tipo de medida en este sentido. ¿Cómo será la convivencia de esa retirada de estímulos en Estados Unidos y bueno, un QE europeo si el Banco Central finalmente se decide? ¿Cómo será para la recuperación mundial ese escenario monetario? Ese es el gran problema, porque prácticamente casi todas las políticas de los bancos centrales han jugado a compras y a inyección de liquidez, solucionando problemas de corto plazo, y la verdad es que la gran incógnita de esto ha sido qué estrategia de salida y cómo va a tener lugar, qué efectos económicos va a tener la retirada de esas medidas. Y yo creo que eso es ahora en este momento casi difícil de contestar, puesto que estamos en un territorio, vamos a decir, ignoto, estamos como unos exploradores entrando prácticamente en la selva sin saber qué nos vamos a encontrar. Hay una cierta necesidad de quitarlo, no se sabe cuál va a ser un poco la recuperación, el efecto sobre la recuperación, pero desde luego que coincidan la retirada de estímulos, o por lo menos la no ampliación del balance de la Reserva Federal, con una ampliación por parte del Banco Central Europeo, de alguna manera hará que el efecto final de toda la liquidez que han estado soltando los bancos centrales sea muchísimo menor que, por ejemplo, se continuara contrayendo el balance del Banco Central Europeo y ahora mismo se mantuviera el de la Reserva Federal. De hecho, si usted mira los balances en general de todos los grandes bancos centrales, por ejemplo del G7, ha estado creciendo del orden del 10% prácticamente en todo este tiempo. Si descontamos el efecto negativo de la caída del balance del Banco Central Europeo, el porcentaje ha sido muchísimo mayor. Por lo tanto, de alguna manera,
que uno no aumente y otro que empieza a aumentar, pues de alguna manera mantiene el ritmo que venimos teniendo de crecimiento de los balances de los bancos del G7 de los últimos 4 años prácticamente. Por tanto, de alguna manera he de intuir que no será un efecto, vamos a decir, disruptivo, que es lo que ahora mismo todo el mundo se está planteando, puesto que la estrategia de salida y retirada de liquidez puede volver otra vez a meter a la economía en una recesión. Las perspectivas de inflación recientemente se han revisado a la baja. ¿Tú cómo crees que se comportarán los precios a medio plazo o a largo plazo? Es que hay un proceso de caída de los precios, puesto que tenemos una reducción de los balances en general. Hay un proceso de desapalancamiento de toda la población. Los bancos, vamos a decir que los gobiernos son los únicos que están realmente apalancándose, pero en general la población está desapalancándose. Hay una caída de la capacidad de compra por parte de la clase media mundial. Hay adicionalmente un exceso de capacidad productiva y por lo tanto de alguna manera hay intrínsecamente un proceso deflacionario en medio que va a ser difícil de compensar. Hasta ahora se ha ido compensando con expansiones de los balances, pero de alguna manera no se ha conseguido grandes éxitos. De hecho, las estimaciones que se pueden tener a través de swaps a 5 años o que se pueden tener con bonos de bonos cero, que estiman un poco la inflación a 5 y 10 años, han caído incluso hasta en Estados Unidos, a pesar de que todavía se está ampliando el balance y por lo tanto de alguna manera yo creo que estamos en un proceso de contención muy fuerte de los precios. De hecho, el dólar subiendo, por ejemplo, está haciendo que las materias primas caigan y sobre todo que esté cayendo el precio del petróleo y del gasóleo, y todo eso al final va a provocar que los IPC, que en estos momentos son la manera en la que medimos la inflación, pues de alguna manera continúen en esta situación de una muy fuerte moderación. Una intervención del Banco Central en ese sentido, comprando bonos soberanos, ¿de qué manera puede afectar al proceso de endeudamiento que ya está tomando tintes graves de los estados europeos? La verdad es que la actuación por parte de los bancos centrales comprando y manteniendo artificialmente bajos los tipos de interés está llevando a unos niveles de endeudamiento altos. En estos momentos, si quisiéramos cortar y empezar a hacer ajustes, quizás el mundo necesitaría unos tipos de interés algo más altos para que sencillamente se apoyara este proceso de desapalancamiento que yo creo que es necesario. Todo el mundo se está planteando que es la paradoja de Fisher, que consistía en que cuando tú haces un proceso de apalancamiento, dado que provocas una caída de la actividad económica e incluso de un proceso deflacionario, acaba produciendo niveles de mayor endeudamiento, es decir, que un proceso de intentar reducir la deuda acaba produciendo un incremento de la deuda, que es lo que realmente ha querido hacer los bancos centrales, fomentar el crecimiento para con ese proceso hacer que se diluya la deuda en términos de PIB. La verdad es que teóricamente eso podía funcionar, pero está creando ahora otro problema, que es el hecho de que al rebajar demasiado los tipos de interés han provocado un incremento del PIB, con lo cual en términos relativos inicialmente ha caído el ratio de endeudamiento sobre el PIB, no ha caído en términos absolutos y lo peor de todo es que con unos tipos tan bajos ahora el nivel de endeudamiento está creciendo más rápido que el PIB, con lo cual se está volviendo otra vez a producir un proceso de mayor endeudamiento, con lo cual si ahora el Banco Central Europeo pues de alguna manera se dedica a comprar deuda, posiblemente los niveles de endeudamiento continuarán aumentando, tanto en términos absolutos, que lo está haciendo, como en términos relativos también. En definitiva, a modo de resumen, tú sostienes que la política de debilitamiento del euro no es sostenible, lo explicabas muy bien en tu blog. Explícanos un poco cuál es tu visión. Es que yo creo que realmente estamos intentando resolver un problema cuando el problema está en un sector financiero sobredimensionado y con una serie de problemas intrínsecos que no se ha querido meter en ello. Y entonces estamos como intentando buscar soluciones al margen de no tocar el sector financiero. Entonces, una solución en estos momentos, después de 7 años, y es la narrativa que yo creo que la sociedad en cierto modo está pidiendo, es que de alguna manera nos metamos a abrir el melón de un sector financiero que es incompatible con un crecimiento sostenido a medio plazo, puesto que ha obligado a toda la población a un nivel de endeudamiento y a una especie de drogadicción sobre el endeudamiento que prácticamente en estos momentos, después de habernos estado hablando de que hay que desapalancarse, ahora el problema da la casualidad de que es que no nos estamos endeudando lo suficiente y por lo tanto de alguna manera tenemos que ir hacia cambiar el modelo de fondo y ese modelo de fondo pasa ineludiblemente por una reforma del sector financiero. En parte, si se fija, ya se está produciendo, puesto que el modelo del sistema monetario mundial ya no se puede decir que exista uno. Prácticamente desde hace unos meses se puede decir que ya de alguna manera existen 2 modelos.
uno liderado obviamente por los acreedores, sobre todo los países asiáticos y los BRICS, y otro liderado por lo que puede ser la Europa del Sur y Estados Unidos, que prácticamente están queriendo mantener este modelo porque están enganchados precisamente a un crecimiento basado en deuda y no basado en ahorro o basado sencillamente en unas economías que generen productos que la sociedad demande y no constantemente estar creciendo a través de la deuda. Por lo tanto, yo creo que hasta que no se resuelva este problema de fondo va a ser difícil que salgamos de esta situación. El resto no son más que medidas que intentan paliar la no meterse en el centro del problema y por lo tanto de alguna manera provocan resultados positivos a corto, pero en el medio plazo no provocan resultados, porque hay que recordar que llevamos 7 años de crisis y es lo mismo que se duró entre la crisis del 2000 y la crisis del 2007, es decir que entre el año 2000 y 2007 tuvimos una muy fuerte caída y una muy fuerte expansión, y ahora en este momento lo único que tenemos es una muy fuerte caída en 7 años, y eso significa que posiblemente no hemos resuelto el problema de base y estamos resolviendo los problemas, vamos a decir, colaterales que de alguna manera no resuelven el problema. Terminamos por hoy dando las gracias a Alexis Ortega de Finagentes por atendernos y a ustedes les esperamos en próximas ediciones de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.